Capítulo 10. En este capítulo conoceremos los resultados de las evaluaciones de lectura que lleva a cabo el Ministerio de Educación a nivel nacional. ¿En qué se diferencia la evaluación que hacemos los docentes en el aula y la evaluación estandarizada que hace el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, realiza evaluaciones estandarizadas en todo el país. Estas pruebas permiten evaluar al sistema de educación nacional y comparar el logro en lectura de los diferentes municipios y departamentos. Se les llama evaluaciones estandarizadas porque son iguales para todos los estudiantes, sin importar la escuela, el municipio o departamento donde se encuentren. Además, estas evaluaciones son aplicadas de la misma forma a los estudiantes, por lo que las condiciones de evaluación son las mismas. La evaluación estandarizada permite comparar los resultados del país, del departamento o del municipio con la evaluación de los aprendizajes que usted aplica en el aula. Adicionalmente, estas evaluaciones proporcionan información acerca de la cobertura del CNB y de su aplicación en el aula. Actualmente, la DIGEDUCA no evalúa a los estudiantes en el nivel de educación preprimaria. Sin embargo, la prueba de habilidad de lectoescritura emergente LEE que se aplica al inicio de primer grado permite conocer las habilidades y destrezas de lectura emergente que los estudiantes han desarrollado antes de entrar al nivel de educación primaria, en el hogar o en la escuela preprimaria. De los estudiantes evaluados entre 2010 y 2012, 6 a 8 de cada 10 asistieron a la preprimaria. La prueba LEE evalúa 4 habilidades: identificación de letras o conocimiento del principio alfabético, escritura emergente, lectura inicial y conceptos impresos y comprensión de lectura. Identificar letras es uno de los componentes más importantes de la lectura emergente. La prueba clasifica a los estudiantes en 4 niveles según su desempeño. Además de observar que más de la mitad de los estudiantes evaluados identifican más de 6 letras de manera independiente, también se encontró que al inicio de primer grado, las letras que los estudiantes más reconocen son las vocales, seguidas de las consonantes S, M y P. Al principio de primer grado, 7 de cada 10 estudiantes ya son capaces de leer por lo menos su nombre y algunos también pueden leer otras palabras. El máximo de palabras que los estudiantes pudo leer fue de 9. Para la lectura inicial, los estudiantes también fueron clasificados en 4 niveles. Los resultados de LEE muestran que muy pocos estudiantes han desarrollado los conceptos impresos. 6 de cada 10 reconocen la orientación correcta al sostener un libro. 4 de cada 10 ha tenido poco contacto con los libros antes de iniciar primero primaria. 4 de cada 10 sabe dónde empezar a leer un libro de texto. 2 de cada 10 identifica el título de un libro o lectura. 1 de cada 10 identifica al autor del libro. Se espera que los estudiantes sepan que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero solo 4 de cada 10 estudiantes lo saben. Finalmente, en cuanto a la comprensión lectora, 6 de cada 10 estudiantes pudieron recordar información de un cuento que se les leyó. 4 de cada 10 pudo responder haciendo una predicción sobre lo que sucedería más adelante en la historia. ELGI es una adaptación guatemalteca de la prueba Early Grade Reading Assessment, EGRA. Esta prueba se ha aplicado a finales de segundo grado en una muestra de escuelas a nivel nacional. Esta prueba mide varios componentes relacionados con el principio alfabético, la conciencia fonológica, la fluidez lectora, la comprensión del lenguaje oral y la comprensión de lectura. Tanto conocimiento del nombre como del sonido de las letras evalúan el principio alfabético. Aunque los estudiantes ya conocen la mayor parte de los nombres de las letras, aún desconocen el sonido de varias, especialmente las que son poco frecuentes
o que tienen 2 grafemas o letras para representar un solo sonido. 6 de cada 10 niños conocen el sonido de la ch, k, q, r, x, y y z. 5 de cada 10 niños conocen el sonido de la ñ, l y w. Al final de segundo grado, los estudiantes deben conocer todos los nombres y los sonidos de las letras para poder leer con fluidez. El conocimiento de fonemas se relaciona con la conciencia fonológica. Los estudiantes evaluados pudieron identificar en promedio 8 de cada 10 sonidos iniciales en las palabras. ¿Con qué sonido empieza la palabra bote? Para evaluar la fluidez, se contó la cantidad de letras que los estudiantes pueden nombrar, así como la cantidad de sonidos de letras que pueden decir en un minuto. Al igual que cuando se les pidió que las reconocieran, fue más fácil para los estudiantes decir con rapidez los nombres de las letras que sus sonidos. En promedio, pudieron nombrar casi 66 letras por minuto, pero solo pudieron decir los sonidos de 33 letras por minuto. La investigación ha mostrado que los estudiantes que son lentos al leer o nombrar letras y sonidos de letras también son lentos al leer palabras. Se solicitó a los estudiantes que leyeran listas de palabras familiares, es decir, palabras de uso común, así como palabras sin sentido, por lo que para leerlas deben decodificarlas. También se les pidió que leyeran un texto. Para estas 3 actividades se contó la cantidad de palabras que pudieron leer en un minuto. Como explica la teoría, cuando los estudiantes deben decodificar las palabras, es decir, cuando no las han automatizado, leen más lento, pero cuando ya las conocen, son capaces de leer con más fluidez. Para conocer más palabras y leer más, es necesario que practiquen varias veces la lectura. En cuanto a la comprensión del lenguaje oral, se evalúa la comprensión de instrucciones orales y la comprensión luego de leer una historia al estudiante. 6 de cada 10 estudiantes siguió todas las instrucciones. 3 de cada 10 estudiantes respondió correctamente todas las preguntas de comprensión. Esto significa que aunque la mayoría de los estudiantes comprende el idioma, es necesario que ejerciten destrezas de memoria y comprensión en el lenguaje oral. A los estudiantes también se les pidió que leyeran una historia y luego se les preguntó si recordaban detalles de la misma. En promedio, respondieron correctamente 8 de cada 10 preguntas y se observó que los que tuvieron mejores resultados en la comprensión del lenguaje oral y la fluidez lectora fueron los que respondieron más de estas preguntas. Esto significa que para que haya comprensión de lectura es necesaria la fluidez y la comprensión del idioma hablado. También se encontró que los estudiantes que asisten a un aula con un solo grado y que no tienen sobreedad tienen una mejor comprensión lectora. Pruebas nacionales de lectura. Para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de primero, tercero y sexto grado, se aplican las evaluaciones nacionales de lectura. ¿Qué habilidades, destrezas y estrategias de comprensión lectora evalúan estas pruebas? En cada grado, los contenidos evaluados son diferentes, aunque algunos se evalúan para todos. La capacidad del estudiante de relacionar una imagen con una palabra escrita o al revés, una palabra con una imagen, así como relacionar una imagen con una frase y ordenar palabras alfabéticamente, solamente se evalúan en primer grado. Identificar correctamente una secuencia es evaluado tanto en primero como en sexto grado. Identificar al personaje principal se evalúa en los 3 grados, pero identificar a los personajes secundarios solamente en sexto grado. En cuanto al vocabulario, la estrategia de usar claves de contexto se evalúa en los 3 grados. El conocimiento de sinónimos en tercero y el de antónimos en sexto.
la habilidad para encontrar diferencias y similitudes en un texto es evaluada en primero y en sexto grados. Tanto la estrategia de hacer predicciones sobre lo que sucederá como identificar la idea principal son evaluadas en los 3 grados, mientras que recordar detalles, comprender el significado de expresiones y el lenguaje figurado, así como identificar la intención o el propósito del autor, son evaluados solamente en tercero y sexto grado. Hacer diagramas y generalizaciones se evalúa solamente en sexto grado. Los resultados de estas pruebas se reportan como el número de estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados según el nivel de desempeño, clasificándolos en excelente, satisfactorio, insatisfactorio y debe mejorar.